Hola amigos, este es El Cuarto Camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el segundo tomo y nos hemos quedado en la página 255, comentario sobre el significado del propósito en el trabajo. La idea de ayuda en el trabajo es difícil de entender. En ciertos momentos todos recibimos ayuda de la vida cuando las cosas andan bien. En relación con esta idea de ayuda, Ouspensky nos dijo hace mucho tiempo, la vida es demasiado fácil para todos nosotros. Creo que quería decir que no comprendíamos qué significaba ayuda en el sentido del trabajo. Cuando la vida es difícil, en cierto modo, nos sentimos ofendidos o deprimidos. Entonces, la ayuda de la vida nos es retirada. Las cosas no andan bien con respecto a nuestras expectativas de vida, a nuestra manera de esperar que la vida concuerde con lo que hemos imaginado. En este caso somos una función de la vida, de las circunstancias externas. Este es uno de los significados de la frase del trabajo, somos máquinas manejadas por la vida. Pero el trabajo no trata exactamente de esta relación mecánica con la vida. No trata de la estabilidad mecánica o del equilibrio que tenemos en la vida, sino de un nuevo equilibrio que solo puede ser creado por el trabajo sobre sí. La idea del trabajo es muy difícil de captar durante mucho tiempo. He pensado a menudo que nadie la entiende con suficiente profundidad. ¿Tiene algo en usted capaz de resistir los altibajos de la vida? ¿O es simplemente una criatura de las circunstancias externas? Es evidente que el trabajo nos está enseñando una nueva manera de equilibrarnos. Cuando, por ejemplo, dice que no debemos identificarnos tanto como lo hacemos, lo cual significa que no hemos de tomar la vida tal como se presenta a nosotros con sus aconteceres siempre cambiantes. Suponiendo ahora que uno se identifica mucho, tanto cuando las cosas son buenas como cuando son malas, es decir, se siente muy emocionado cuando las cosas son buenas y muy deprimido cuando las cosas son malas. Entonces, es una función de la vida, una máquina, en el sentido del trabajo. Se está simplemente en el mar, dejándose llevar de un lado a otro por las olas y se carece de bote para navegar y seguir el rumbo que uno desea a despecho del tiempo. Supongamos que hallo que los hechos exteriores no son de mi gusto y empiezo a oponer objeciones a esto o aquello. Supongamos luego que se me ocurre que esta es una oportunidad en la que debería trabajar sobre mí mismo y que no debería expresar mis emociones negativas, sino poner el mayor cuidado en no reaccionar mecánicamente a la luz de lo que se me ha enseñado en el trabajo. Estarán de acuerdo conmigo en que aquí se presenta una nueva serie de ideas, las ideas enseñadas por el trabajo. En este caso, empezaré a aplicar las ideas de trabajo a mí mismo y hasta cierto punto dejaré de ser una máquina, un mecanismo manejado por la vida y sus aconteceres externos. Suponiendo que lo haga enseguida, entonces me será más fácil hacerlo otra vez, cuando surjan circunstancias más o menos iguales. Esto es saborear el trabajo y su calidad. Pero si nunca saboreo el trabajo y su calidad de este modo, y espero meramente que a causa de oír el trabajo todo andará en adelante mejor para mí, entonces la idea que tengo del trabajo es muy ingenua. Creer que el trabajo hará que las cosas mejoren inmediatamente para mí es tener una concepción muy superficial del trabajo, una concepción muy superficial del esoterismo y sus enseñanzas
porque el objeto de la enseñanza esotérica estriba en producir un cambio profundo en la persona que uno es, un profundo cambio en el nivel de ser. Hay muchas cosas en el trabajo que no pueden ser entendidas con la cabeza, sino con el corazón. Para comprender cualquier cosa son necesarios dos centros. Se puede trabajar muy duramente en el lado informativo del trabajo e intentar trabajar cada idea ardua e interminablemente en lenguaje informativo. Pero si bien este esfuerzo no se pierde completamente, es absolutamente necesario tener una percepción emocional de la verdad del trabajo. Se puede hablar y escribir durante mucho tiempo sobre el significado de la identificación sin que se tenga una percepción emocional de su sentido. O se tienen muchos pensamientos acerca de lo que significa la mentira y sin embargo no se percibe emocionalmente su sentido. Esto se debe a que no se aplicó esta percepción a sí mismo. Ahora bien, esta noche deseo hablarles una vez más sobre el propósito. Es imposible hacerse un propósito a no ser que se perciba de qué trata el trabajo, es decir, que trata de uno mismo y de las relaciones que se tienen con los centros superiores o conciencia real. En el trabajo todo propósito ha de estar conectado con el trabajo. Trabajo sobre sí, ante todo, trabajo con los otros y con todo el sentido del esoterismo, es decir, del trabajo mismo. Es preciso tomar como punto de partida la primera línea de trabajo que está en conexión con el propósito. Permítame que le haga esta pregunta. ¿Dónde cree usted que ha de trabajar sobre sí en conexión con las ideas de trabajo? ¿Tiene alguna concepción clara de su vida y de lo que debe intentar cambiar en vista de lo que se le enseñó? A menos que empiece aquí, en este lugar mismo, nunca tendrá un propósito práctico con respecto a sí mismo. ¿Qué cree que ha de cambiar en sí mismo? Ahora bien, esta cuestión es muy interesante y quiero detenerme en ella brevemente. Se puede, partiendo de la conciencia adquirida de los topes, de los fingimientos, de la falsa personalidad, concebir la necesidad de cambiar una u otra cosa. Lo que quiero señalar es que uno se deja guiar por ideas y opiniones adquiridas, sigue a un mentor que no le conviene. Es preciso empezar desde lo que el trabajo enseña, porque el trabajo reemplaza a la conciencia real en nosotros tal como somos. Enseña lo que la conciencia real nos enseñaría si estuviera despierta en nosotros. Pero como tenemos nuestras ideas sobre lo que debemos hacer o ser, o lo que ha de ser nuestro propósito, nos vemos obligados a seguir un camino equivocado desde el punto de vista del trabajo, porque obramos según nuestro conocimiento ordinario y no según el conocimiento del trabajo. Entonces, interferimos en la acción que ejerce el trabajo sobre nosotros y nos sometemos a toda clase de inútiles privaciones y tentativas. El conocimiento verdadero es muy diferente de lo que llamamos conocimiento. El conocimiento esotérico es un conocimiento especial que es preciso aprender y comprender gradualmente mediante el desarrollo emocional que nos procura una percepción de su significado. Todo esto tiene que ver con la clase de esfuerzo que es exigido para cambiar nuestro ser, nuestras ideas ordinarias, nuestro conocimiento ordinario. No cambiarán nuestro ser y probablemente solo acrecentarán la fijeza de nuestro estado de ser actual. Si ya cree saber, entonces no aceptará ponderadamente el conocimiento del trabajo. Si tiene la seguridad de que sabe lo que es justo e injusto, no será capaz de cambiar. Una persona ha de despertar eventualmente a la autoridad del trabajo y debe empezar por verse a la luz de lo que dice. Puede pensar, por ejemplo, que muchas de sus emociones negativas son correctas y entonces no las llamará emociones negativas. Empero, el trabajo enseña que todas las emociones negativas son equivocadas. Sea cual fuere la causa, el trabajo no examina la causa de las emociones negativas, sino el hecho de que son negativas. En una oportunidad, Ouspensky dijo, ¿por qué explican siempre sus emociones negativas por las causas que las originaron? Lo que importa es ser negativo y sobre eso es donde es preciso trabajar.
Ahora bien, todos ustedes saben que las emociones negativas impiden todo desarrollo y hacen imposible toda comunicación con el centro emocional, con los centros superiores. Si pudiéramos comunicarnos con el centro emocional superior, por ejemplo, nuestra vida sería por entero diferente. Hallaríamos una serie completamente nueva de reglas a las cuales ajustarnos, mucho más sutiles que todas las que seguimos en la vida. Hallaríamos, por ejemplo, cuando encaramos una situación de una manera, que hay 100 o 100,000 maneras, o 1000 maneras, todas muy diferentes, y que no hay ninguna manera estereotipada de encarar los aconteceres de la vida. Esta es una de las cosas más importantes que hay que entender en conexión con el propósito y con nuestra manera de comportarnos. Nos comportamos de una manera rígida, estereotipada, y así tendemos a que nuestros propósitos sean rígidos y estereotipados. Hay cierta alegría en darse cuenta de que no es preciso encarar las cosas siempre de la misma manera. Pero antes de poder alcanzar el comienzo de la libertad interior, es preciso entender que la vida son aconteceres y notar cómo reaccionamos mecánicamente a los diferentes sucesos de la vida. Escudriñando a través de nuestros limitados sentidos, vemos la vida como un sinnúmero de objetos, pero somos incapaces de verla como una sucesión de hechos cambiantes. Muchas veces pensé que esta es una de las primeras dificultades que se opone a nuestra comprensión de lo que trata el trabajo. Voy a volver a leer entonces, amigos. Pero antes de poder alcanzar el comienzo de la libertad interior, es preciso entender que la vida son aconteceres y notar cómo reaccionamos mecánicamente a los diferentes sucesos de la vida, escudriñando a través de nuestros limitados sentidos. Vemos la vida como un sinnúmero de objetos, pero somos incapaces de verla como una sucesión de hechos cambiantes. Muchas veces pensé que esta es una de las primeras dificultades que se opone a nuestra comprensión de lo que trata el trabajo. No podemos ver los aconteceres porque solo es posible concebirlos mental y emocionalmente. Por ejemplo, podemos ver una mesa, una silla, un árbol, una persona. Estos son objetos y no aconteceres. Pero suponiendo que el árbol cae sobre la mesa y mata a una persona y destroza la silla, esto es un acontecer. Todos esos objetos físicos que no son aconteceres de súbito se hallan en relación con un acontecer. Una persona es un objeto. Pero suponiendo que usted aborrece a esa persona, cuando la ve, hace de ella un acontecer. Los sucesos o aconteceres se amontonan en torno de los objetos en determinadas relaciones. Una mesa de por sí no es un suceso, pero si sobre ella se disponen los enseres del desayuno, participa de un acontecer. Y si el huevo no está propiamente cocido, se convierte en un suceso negativo. Una tromba que levanta súbitamente los techos de las casas es un evento, pero el techo en sí no es un evento. Una cosa poseída por una persona que ésta mira a veces, tal como un reloj de oro, no es un evento, sino un objeto. Pero si alguien lo roba, se convierte en un evento. Uno se levanta por la mañana y tropieza con la alfombra y entonces la alfombra se convierte en un acontecer. En otras palabras, un acontecer es la relación con un número de objetos dispuestos de determinada manera. Esta es una descripción muy inadecuada de los eventos, pero es preciso percibir su significado. Es hacia los eventos hacia lo cual debemos tratar de tener una conducta consciente. Es decir, tenemos que ver nuestra vida como acontecer, no como objetos. Porque no cuesta nada mirar los caballos y los árboles sin entender que a menos de estar relacionado en cierto modo con uno mismo, no contribuyen un acontecer, no constituyen un acontecer. Es apartarse del nivel puramente sensual el percibir que los objetos en sí mismos no son aconteceres. Ahora bien, haciendo esta conexión con la primera línea de trabajo, será capaz de observar sucesos hacia los cuales reaccionará de un modo particular, porque su trabajo personal descansará por mucho tiempo en sus reacciones hacia la vida como suceder,
es decir, en la manera en que contemplará lo que sucede en el mundo de los objetos externos. Si no puede entender la diferencia entre objetos y sucesos, le basta pensar en lo que está sucediendo en la guerra, cómo en el evento de la guerra toda clase de objetos se reagrupan y cómo en otro evento se agruparían de un modo por completo diferente. Por ejemplo, millones de personas que antes estaban en el país ahora están en el extranjero. Los objetos son los mismos, pero están interrelacionados de una manera muy diferente debido al acontecer de la guerra. Cuesta mucho creer que los eventos son distintos de los objetos. Por ejemplo, nos cuesta creer que nosotros mismos en un momento nos dejaremos arrastrar por la idea debido a algún suceso en el cual estamos incluidos. No vemos que un evento ha sucedido. En realidad, una tríada de fuerzas ha obrado súbitamente sobre nosotros y hemos sido incorporados en ella como en un torbellino en el que diferentes yoes se hacen cargo de nosotros mientras dure el evento. Después que un acontecer ha pasado, nos preguntamos, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué todos los objetos que nos rodean están como estaban antes? Pero mientras duraba el hecho, condujeron diferentes fuerzas entre las cuales estábamos incluidos. Cuando nos hacemos un propósito, siempre descuidamos los aconteceres. No tenemos en cuenta lo difícil que será cumplir ese propósito en vista de los diferentes eventos que pueden sucedernos. Esperamos tener un mar tranquilo que nos permita seguir un curso directo. Por lo tanto, cuando nuestro propósito es muy superficial y momentáneo, forjado en un momento de entusiasmo, lo encontramos absolutamente inútil e incapaz de llevarnos a parte alguna. Sin embargo, en lugar de sentirnos ofendidos y culpar al trabajo, tendríamos que comprender lo que significa el hombre ladino o como lo llaman los evangelios, una palabra extraña, un hombre sabio. Sabio significa realmente hábil. Recuerden que las vírgenes prudentes no eran prudentes sino hábiles, y las palabras que en los evangelios significa hábil o mentalmente despierto es la misma que la palabra ladino usada en el trabajo. Un propósito superficial no lleva a ninguna parte, en especial si pertenece a la conciencia adquirida, que está respaldada por el mérito, la vanidad. Esos propósitos que miran hacia la vida externa no sirven de nada en el trabajo, no tocan el nivel esotérico, el nivel de la conciencia real. Para tener un verdadero propósito, es preciso conocer de antemano que no se lo puede cumplir y no decirse a sí mismo lo que es este verdadero propósito. El verdadero propósito proviene de algo más profundo en uno, de algo emocional. Como está dicho en Mateo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 6:3, entre paréntesis. En el lenguaje de las parábolas, izquierdo es el lado débil, la personalidad. Derecho significa el lado más profundo y real de un hombre. Ahora bien, si se hace un propósito con la mano izquierda y se dice uno a sí mismo que obtendrá algún beneficio de ese propósito, algún mérito, alguna alabanza de las gentes, que ellas mostrarán más consideración hasta en el trabajo, no se lo hará con la mano derecha o lado real. Por esa razón, el propósito ha de ser algo que no se puede traducir en palabras para que la falsa personalidad se entere de ello, y no se debe esperar que se pueda lograr su objeto enseguida. De hecho, es muy probable que tendrá que seguir un camino tortuoso y aparentemente contradictorio para cumplir su verdadero propósito. Y sobre todo no debe pensarse que si las cosas andan mal, su propósito es inútil. Lo más importante es comprender que no se puede ir directamente hacia un verdadero propósito como el velero que en el mar se empeña en llegar a determinada meta. Habrá que virar hacia un rumbo, luego hacia el otro de acuerdo con el viento. Un propósito real depende de la percepción emocional de algo que disgusta en uno mismo y que se desea eventualmente cambiar. Voy a volver a leer, amigos. Un propósito real depende de la percepción emocional de algo que disgusta en uno mismo y que se desea eventualmente cambiar.
Depende de cierta integridad de sentimiento que persiste a despecho de las caídas. Por eso es necesaria mucha paciencia en conexión con el verdadero propósito. Un propósito formatorio es muy diferente de un verdadero propósito, y si bien se empieza con propósitos formatorios, es preciso comprender que no se los puede cumplir. Vamos a dejar esto aquí, amigos, porque es un comentario bastante largo, entonces vamos a ponerle aquí una pausa para poder continuar más adelante. Entonces, amigos, pues es muy importante observarse para analizar cuál es nuestro propósito. Porque si alguien está interesado en este trabajo y piensa que este trabajo le va a dar más perspectiva de cómo ser una persona más exitosa en tu trabajo, una persona que atraiga más dinero, una persona que atraiga más interés de los otros hacia sí mismo, pues nuevamente no hemos comprendido bien el trabajo según mi percepción. Siempre a la raya de lo que estoy leyendo, amigos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos autoanalizamos o nos observamos y pensamos cuál es nuestro propósito, por qué estoy aquí en este trabajo, qué es lo que deseo, entonces muchas veces, pues sí, nos va a llevar a virar otra vez, ¿no? Porque si estamos mal, digamos, concibiendo esto como un autoanálisis, ¿no? Y vemos que aflora nuevamente esa negatividad, o que aflora nuevamente esa prepotencia, o que aflora nuevamente esa vanidad. Lo estamos viendo, entonces, bueno, otra vez regresar, vamos a tratar de hacer entonces otra forma de trabajo. Vamos a observar el péndulo, vamos a tratar de estar en medio del péndulo, vamos a observar nuestra justificación de siempre querer hacer las cosas bajo nuestra falsa personalidad o bajo la conciencia adquirida, etcétera, etcétera. Con las herramientas que nos dé el trabajo, tenemos que concebir que esto verdaderamente es eso, un trabajo. Y a veces es un trabajo penoso porque estamos en contra de la personalidad forjada de hace muchos años. Entonces hay que ir escarbando y volver, me remontaría que esto es un poquito el recuerdo de sí, a cuál es nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos lograr en la vida dentro de nosotros mismos? Fuera de las cosas externas, fuera de los logros monetarios o de los logros de tener una postura ante la sociedad, sino de los logros internos, de los logros de quién somos realmente como persona, de hacia dónde va nuestro ser, de qué podemos depurar en nuestro ser, de qué podemos limpiar, aunque sea de a poquito cada día. Y si ese es nuestro verdadero propósito, aferrarnos a él, continuar, seguir además con la convicción de que nos va a llevar a algo más puro, a algo más auténtico, a esas conexiones superiores de las que nos están hablando, que ahí están, amigos, están en todos nosotros. Pues muchas gracias por acompañarme, amigos, nos vemos en una próxima lectura.